El hermetismo, un término que evoca misterio y conocimiento oculto, ha fascinado a buscadores de la verdad durante milenios. Imagina un sistema de pensamiento tan profundo que ha influenciado desde los alquimistas medievales hasta los filósofos contemporáneos. Un conocimiento que promete desvelar los secretos del universo y de nuestra propia naturaleza. ¿Qué secretos guarda esta antigua sabiduría? ¿Por qué sigue siendo relevante en nuestro mundo tecnológico? En este recorrido examinaremos los orígenes, principios y la esencia de una de las corrientes filosóficas y espirituales más enigmáticas de la historia. El término hermetismo encierra dos significados fundamentales que, aunque diferentes, guardan una interesante relación entre sí. En su acepción más común, el hermetismo se refiere a la cualidad de aquello que es hermético, cerrado, sellado, inviolable o impenetrable. Este concepto puede aplicarse tanto a aspectos físicos como simbólicos. Cuando decimos que una habitación es hermética, nos referimos a que está perfectamente sellada, sin permitir el paso de aire o sustancias. Pero también usamos esta palabra en contextos informativos o sociales, como cuando hablamos del hermetismo que rodea las negociaciones entre dos equipos deportivos. Este hermetismo cotidiano se manifiesta cuando cierta información no trasciende o se mantiene en secreto. Pensemos en situaciones como reuniones gubernamentales a puerta cerrada, investigaciones científicas confidenciales o incluso ceremonias privadas. En todos estos casos, el hermetismo actúa como una barrera que separa a los conocedores de los no iniciados. El segundo significado, y el que conoceremos en profundidad, se refiere a una antigua doctrina filosófica y religiosa basada en los textos atribuidos a Hermes Trismegisto. Esta tradición espiritual constituye un sistema completo de creencias metafísicas que busca explicar la naturaleza del universo, la mente divina y el camino del ser humano hacia la iluminación y la sabiduría. El hermetismo, como corriente de pensamiento, ofrece una visión del cosmos donde todo está interconectado, donde lo material y lo espiritual forman parte de una misma realidad, y donde el ser humano puede acceder a verdades trascendentales mediante el conocimiento de ciertos principios universales. El hermetismo, como movimiento filosófico religioso, nació aproximadamente en el siglo I a.C., en el Egipto helenístico, particularmente en la cosmopolita ciudad de Alejandría. Este entorno único representaba un verdadero crisol cultural, donde convergían las tradiciones egipcias, griegas, judías y orientales, creando un ambiente propicio para el intercambio y sincretismo de ideas. Tras las conquistas de Alejandro Magno, la cultura griega experimentó una profunda transformación. Se pasó de una mentalidad centrada en la ciudad-estado, donde el individuo estaba subordinado a los intereses colectivos, a una época donde la individualidad y la búsqueda personal cobraron mayor importancia. Este cambio de paradigma estableció las condiciones perfectas para el surgimiento de nuevas corrientes espirituales centradas en la transformación interior y el conocimiento iniciático. El hermetismo debe su nombre a la figura central de Hermes, Trismegisto, personaje que representa una fascinante fusión entre el dios egipcio Tot y el dios griego Hermes. Esta sincretización no fue obra de los griegos originales, sino que surgió durante los primeros siglos de la era cristiana, cuando las tradiciones religiosas del Mediterráneo experimentaron una intensa interacción y transformación. Tot, en la mitología egipcia, era el dios de la sabiduría, patrón de los magos y escribas, guardián del conocimiento divino. Por su parte, Hermes en la tradición griega era el mensajero de los dioses, vinculado a la comunicación, el comercio y los viajeros. Al fusionarse estas deidades, nació Hermes Trismegisto, 3 veces grande, o el 3 veces grandioso, una figura que encarnaba la máxima sabiduría y conocimiento. Un aspecto fascinante en la evolución del hermetismo es cómo la figura de Hermes Trismegisto fue transformándose en la percepción colectiva. Lo que comenzó como una entidad divina sincrética, gradualmente adoptó los contornos de un personaje histórico, un sabio o profeta de los albores de la civilización occidental.
Esta transformación no fue inmediata ni planificada. Durante siglos, la ambigüedad respecto a la naturaleza de Hermes Trismegisto permitió que diferentes tradiciones lo interpretaran según sus necesidades conceptuales. Para algunos era un dios, para otros un profeta iluminado, y para otros un filósofo histórico que había alcanzado la iluminación. A este enigmático personaje se le atribuyeron diversos escritos esotéricos, colectivamente conocidos como Hermética. Entre estos textos destacan el Corpus Hermeticum, una colección de tratados filosóficos religiosos, y la famosa Tabla de Esmeralda, texto breve pero influyente, que contiene principios fundamentales de la alquimia y la filosofía hermética. Durante la Edad Media y el Renacimiento, estos textos gozaron de enorme prestigio y fueron considerados testimonios de una sabiduría antiquísima, incluso anterior a Platón y Moisés. Sin embargo, investigaciones filológicas del siglo XVII determinaron que habían sido compuestos entre los siglos I y III después de Cristo, revelando su verdadera naturaleza como productos del sincretismo cultural del Egipto helenístico. A pesar de esta desmitificación, los textos herméticos no perdieron su valor filosófico y espiritual. Por el contrario, hoy son apreciados como valiosos testimonios de un momento único en la historia del pensamiento humano, donde las tradiciones orientales y occidentales confluyeron para crear una nueva visión del cosmos. El hermetismo propone una visión del universo como un todo integrado donde lo divino, lo cósmico y lo humano están interconectados. Esta cosmovisión se fundamenta en una concepción jerárquica de la realidad, donde desde lo más elevado, lo divino, hasta lo más denso, lo material, existe una continuidad y correspondencia. Este sistema no solo busca explicar el funcionamiento del cosmos, sino también ofrecer un camino de comprensión y transformación para el ser humano. El conocimiento hermético no es meramente teórico, sino práctico, pues pretende conducir al individuo hacia una radical transformación interior, un despertar de la conciencia. En la doctrina hermética encontramos un concepto fundamental, la jerarquía del nous, intelecto o mente. Este proceso se compone de 4 momentos o niveles de comprensión. Nous divino representa el reconocimiento de la verdad absoluta del pensamiento de Dios, considerado como la cumbre más elevada del saber. Nous de la eternidad consiste en conocer el funcionamiento y alcance de la obra divina. Nous cósmico surge de la observación de todas las cosas y conduce a un conocimiento profundo de la naturaleza. Nous humano es la capacidad mental que permite al ser humano entender y administrar el mundo, apoyándose en la memoria de los acontecimientos pasados. Esta jerarquía ilustra cómo el conocimiento hermético procede desde lo más universal y divino hasta lo particular y humano, estableciendo un puente entre ambas dimensiones. Para el hermetismo, el cosmos surge a través del poder creador de la palabra divina. El pensamiento de Dios se manifiesta como actividad creadora a través del verbo, estableciendo así una correlación entre pensamiento, palabra y creación. Este concepto, presente también en otras tradiciones espirituales, subraya la naturaleza mental del universo según la visión hermética. A principios del siglo XX, específicamente en 1908, se publicó un libro titulado El Kybalión, firmado por los 3 iniciados, que presentaba de forma sistemática y accesible las enseñanzas herméticas. Este texto logró sintetizar los complejos conceptos herméticos en 7 principios fundamentales, que, según sus autores, constituyen las claves para comprender el funcionamiento del universo. Aunque el Kybalión es una interpretación moderna de las enseñanzas herméticas, ha tenido una influencia determinante en la difusión contemporánea de esta filosofía. Los 7 principios presentados en este libro ofrecen un marco conceptual coherente para aproximarse a la sabiduría hermética. Los 7 principios fundamentales: el principio de mentalismo. El todo es mente, el universo es mental.
Este primer principio establece que la realidad fundamental del universo es mental. Todo lo que existe, desde la materia hasta la energía, es una manifestación de la mente universal. La energía mental se manifiesta en una escala infinita de vibraciones, desde lo más denso a lo más sutil, conformando los diversos elementos del universo. Este principio sugiere también que el ser humano, a través de su mente, participa del poder creador universal. El principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Este principio establece una analogía entre los diferentes planos de la existencia. Las mismas leyes que operan en el plano físico tienen correspondencias en los planos mental y espiritual. Gracias a esta ley, podemos inferir verdades sobre lo invisible estudiando lo visible y comprender las dinámicas espirituales observando los materiales. El principio de vibración. Nada está inmóvil. Todo se mueve. Todo vibra. Según este principio, todo en el universo está en constante movimiento y vibración. Las diferencias entre materia, energía, pensamiento y espíritu son resultado de diferentes tasas vibratorias. Al comprender y aplicar este principio, el iniciado puede transformar sus estados mentales y afectar la realidad que le rodea. El principio de polaridad. Todo es doble. Todo tiene dos polos. Todo tiene su par de opuestos. Este principio explica que los opuestos son en realidad extremos de lo mismo, diferenciados solo por grados. Calor y frío, luz y oscuridad, amor y odio, no son entidades separadas, sino polos de una misma realidad. Comprender esta verdad permite al iniciado trascender las aparentes contradicciones y armonizar los opuestos en su vida. El principio del ritmo. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Este principio señala que todo en el universo se mueve en ciclos, como un péndulo. A cada acción sigue una reacción, a cada avance un retroceso. El hermetista aprende a reconocer estos ritmos y a neutralizar sus efectos negativos mediante la aplicación consciente de la voluntad. El principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Según este principio, nada ocurre por casualidad. Todo sucede conforme a leyes universales. El iniciado hermético busca elevarse del plano donde experimenta los efectos al plano donde puede convertirse en causa, transformándose de pieza movida por las circunstancias, en jugador activo en el tablero de la vida. El principio de género. El género está en todo. Todo tiene sus principios masculino y femenino. Este principio establece que la dualidad masculino-femenino opera en todos los planos de existencia. No se refiere exclusivamente al sexo biológico, sino a principios complementarios que generan creación y regeneración. Lo masculino se asocia con la dirección y proyección, lo femenino con la recepción y la gestación. La armonización de ambas energías es clave para el desarrollo espiritual. Durante la Edad Media y el Renacimiento, el hermetismo tuvo un profundo impacto en el desarrollo de la alquimia, la astrología y otras artes ocultas. Los textos herméticos, especialmente la Tabla de Esmeralda, se convirtieron en referencias fundamentales para los alquimistas que buscaban la transmutación de los metales y, en un sentido más profundo, la transformación espiritual del operador. La máxima hermética, como es arriba, es abajo, sustentó las prácticas astrológicas, estableciendo correlaciones entre los movimientos celestes y los acontecimientos terrestres. Esta perspectiva integradora permitió el desarrollo de un sistema de conocimiento donde ciencia, filosofía y espiritualidad no estaban separadas como ocurriría posteriormente. El Renacimiento europeo, con su redescubrimiento de los textos antiguos, vio un renovado interés por el hermetismo. Figuras clave como Marsilio Ficino, quien tradujo el Corpus Hermeticum al latín en el siglo XV, contribuyeron a la difusión de estas ideas entre los intelectuales de la época. La concepción
hermética del ser humano como microcosmos que refleja el macrocosmos, resonó con el humanismo renacentista y su exaltación de las capacidades humanas. Si te ha gustado este video y te apasiona el mundo del hermetismo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir trayéndote contenido de calidad. Además, si tienes alguna sugerencia o pregunta, déjala en los comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en el siguiente video.